Muy buenos días. Hoy estamos en toda una joya colonial. Llegamos a Ouro Preto. Para quien no nos conozca, yo soy Ángela. Yo soy Rubén. Y juntos estamos recorriendo el continente americano en nuestro motorhome. Ahora mismo estamos en Brasil, en el estado de Minas Gerais y en la famosa Ouro Preto. Vamos a estar paseando hoy por aquí. Llegamos ayer por la noche, aparcamos nuestro motorhome en una explanada que hay aquí al lado de esta iglesia de San Francisco de Paula y a ver cómo se presenta el día. Sí, tenemos muchas ganas de conocer esta famosa ciudad. Cuando estuvimos visitando Paraty, nos dijeron tienen que ir a Ouro Preto si les gustan las ciudades coloniales. Y tenemos muchas ganas de conocer también Ouro Preto. Bueno, nos estamos dirigiendo a la primera parada del día. Es bien temprano, pero aún así pega mucho el sol. No sé si estaremos por los 30 y pico grados ya. Pero van a notar que es temprano seguramente por nuestra voz ronca que nos estamos despertando. Sí. Lo que les iba a comentar es... Mira, la primera diferencia que presentan con Paraty son las subidas y bajadas dignas de la región. Bueno, que en Belo Horizonte fue igual. Claramente, estamos entre sierras. ¿Sabes a qué altura estás ahora mismo? No lo miré. Unos 1100 metros. ¿1100 metros? Sí, sí. ¡Qué locura! Nada, se nota, mira, ahora les voy a poner unas imágenes, es que es espectacular. Todo el empedrado está, para arriba, para abajo, los coches acá para manejar. No sé cómo lo tendrán. ¿Se acuerdan que en Puerto Seguro con este tipo de empedrado nosotros patinamos? Que nos fuimos para atrás. Así Sí. que no sé cómo harán para conducir acá. Pero está bien bonita. Bueno, nos vinimos a una mina Chico Rei. Aquí hay un montón de minas, se llama Minas Gerais el estado. Y aquí en Ouro Preto es uno de los principales puntos de los que extraían el oro. Después os contamos un poco la historia.
Bueno, la primera parada del día es una que tenemos muchas ganas de hacer, es explorar la mina do Chico Rei. Es una de las minas que hay por aquí para visitar. En la zona, como ya saben, Ouro Preto y toda la región estaba llena de oro. Y bueno, vamos a recorrerla, vamos a contratar aquí un tour. Va a venir con nosotros el chico enseñándonos y contándonos toda la historia de esta mina, de la mina do Chico Rei. Entonces, galera, esta mina es del siglo XVIII, ¿no? Antes de la revolución industrial, no tenía luz. ¿Cómo es que ellos hacían? Con antorchas. Esas antorchas funcionaban con óleo de ballena, tóxico para las personas que trabajaban aquí, ¿eh? También tenemos el cuarzo, está compuesto por silicio, causa silicosis en los pulmones, es una enfermedad que no tiene cura. Ellos fueron afectados por una dolencia que se llama banzo. ¿Qué es eso de composición aurífera? Son elementos que demuestran que oro está cerca, ¿eh? Minero de hierro, cuarzo y arcilla, ¿eh? Sí. Estos son indicadores de oro. Si ustedes encuentran estos minerales juntos en otro lugar, es posible tener oro, ¿eh? Aquí se encontró oro en Po. Aquí, mira. ¿Eso es oro? Ah, lo que brilla, ¿no? Sí, oro en Po, mira. Sí, estoy viendo. ¿Y aquí arriba puede ser? Exacto. Entonces, oro en Po. En esta mina se encontró oro en Po, ¿eh? Pues encontramos oro. Mira. Oro en polvo, ¿no? Nos explicaba el chico que cuando hay combinación de 3 minerales distintos, es probable que en esa zona haya oro. La verdad es que nosotros de estas cosas no sabemos mucho, pero es muy interesante. Sí. También contó que en estas secciones triangulares y bajitas eran excavadas por niños. Por niños, sí. Sí, muy impactantes. Son mucho más bajas que de la parte de donde vinimos, es como la mitad de altura. Y es por eso, porque lo hacían niños. Qué locura, ¿eh? Y se pasaban aquí 14, 16 horas sin luz, lo cual eso, vitamina D 0. Aparte de eso, toda la silicosis de la enfermedad del minero, depresión, bueno, todo. Hacía que tuvieran una esperanza de vida de 30 años. Wow, tremendo. Aquí los nativos no sabían extraer el oro, aunque sabían y eran conscientes de que estaba lleno de oro. Y los portugueses que venían y bueno, llegaron a conquistar las tierras, tampoco sabían ni tenían técnicas como para extraer este oro. Los que sí que eran expertos eran los africanos, que llevaban muchísimos años explotando las minas de África. Así que lo que hicieron los portugueses es ir a África y bueno, traer a la fuerza, digamos, todas estas familias y todos estos mineros. Que bueno, los tenían un poco a la fuerza, eran esclavos básicamente. Sí. Vinimos por el segundo andar, segundo nivel. Por ahí arriba sería el tercero, telita, los agujeros. Y este sería el cuarto, que de hecho nos dice que aún hoy en día hay oro, lo que pasa es que ya no está permitida la extracción. Y de hecho ya Ouro Preto ya es incluso patrimonio de la humanidad y esas cosas, ¿no? Entonces todas estas minas están bloqueadas, digamos. Pero aún hay oro. Tenemos 2 minutitos para nosotros acá para investigar lo que es la pared de la mina y todo. Es espectacular. A mí me vuela la cabeza todavía que haya oro y no esté permitido sacarlo. Esto espero que sea internacional, porque si un país tiene oro y puede prosperar,
por proteger al medio ambiente, espero que todos cumplan, porque si no es una desventaja mundial. No, yo creo que irá por regiones. Habrá algunas minas que se dedican a la explotación de oro con condiciones normales y buena estructura y bien hechas, y no minas de hace 3 siglos que estarán escarbadas de aquella forma. Puede ser. ¿No? Tienen otras normas y están debajo de la ciudad. Puede Patrimonio ser, de la humanidad. porque yo sé que hay otros países que extraen. Obviamente, sí, sí. Vale. No, pero es impresionante imaginar cómo se iban moviendo por estos pasadizos que parecen que los hicieron topos. Es impresionante. Un sofoco, solo de pensar dónde estamos, impresiona. Es increíble imaginarlo y bueno, trasladarte siglos atrás cuando pasaba todo esto. Según cuenta la leyenda, Chico habría sido un rey y un sacerdote en el Congo que fue capturado por los esclavistas portugueses junto a su familia y súbditos y enviado al Brasil, donde fue vendido como esclavo para una mina de Vila Rica, hoy ciudad de Ouro Preto. Dicen que siguiendo su espíritu luchador, escondía el oro en polvo en sus cabellos y así compró su libertad e incluso acabó comprando una mina a su antiguo dueño, donde creían que ya no había oro. Pero Chico Rey hizo prosperar la mina y con el oro extraído comenzó a comprar la emancipación de otros esclavos. Cachaza de la casa, de Ouro Preto, ¿no? Cachaza de la casa. ¿Está fuerte? Está buena. ¿Y fuerte? Muito brasileira, viu? Acostumada já. Sí, Tiene ahí un toque, pero está bueno. está buena. Usted fue el vestido colorido, ¿sí vio? Parece la selva, ¿no? Ya llevamos aquí 5 meses. Ah, claro. 5 meses no Ya Brasil. tiene Brasil en la sangre. Então já tomou muita cachaça. Caipirinha, entonces. Está fuerte, ¿eh? ¿Sí? Sí, está fuerte. A mí me... Yeah. Cristalina, allá no paga nada de eso. Bueno, ya salimos de la mina de Chico Rey. La verdad tiene una historia súper interesante. Está Sin guay duda. también ir de primeras a la mina para después ir a las iglesias a ver todo el oro que sacaban de las minas. Y bueno, ser un poquito más conscientes de todo el trabajo y toda la esclavitud que había, ¿no? Uf. Otra cosa interesante que nos contó el chico era como que ellos tenían como una bolsita que tenían que llenar de oro. Y si no la llenaban, eso era como su ración de comida. Si ellos daban la bolsa llena, tenían el plato entero. Si la daban por la mitad, tenían la mitad del plato. Bueno, un montón de crueldades, la verdad que... Pero es muy interesante. La verdad es que nos gustó mucho empezar el día así. Además por la temperatura, ojo, que la mina está fresquito y nos salvamos de un par de horas de calor. Quiero todo. Me llevo todo. Las tacitas de café están re lindas, Mira eso. 25 reales. No está mal. 5 euros. Y parece bastante artesanal. Bueno, como ya le dijimos hace poco, acá en Minas es bastante típico, hay bastante producción de café, es muy típico también el queso, hay muy buen queso, el típico queso de Minas, y encima nos recomendaron mucho en comentarios que probemos el dulce de leche, ya que yo era argentino y bueno, a veces se me nota mucho que soy argentino, decían, hey argentino, tenés que probar el dulce de leche de acá, de Minas Gerais. Y mirá el combo que hicimos, paramos a descansar un poquitito y vamos a probar todo. Mirá, yo me pedí un latte, un café con leche normal.
Pero es que ella se pidió un colado. Vamos a probar tanto con leche como solito el café. Encima tenemos el postre, que es... Es una mezcla del dulce de leche con un helado de queso. sí, sí. O Y sea, aparte, un pavo de queijo. un poco de queso también. Un poquito de todo. Así que un poquito de queso, un poquito de café, un poquito de dulce de leche. A vivir. Esto está buenísimo. Tiene como una capa de dulce de leche, almendras, y lo de arriba es helado de queso y algo de café leí también, pero no sé. Está muy bueno. Lo que tiene, yo lo sé, es dulce de leche con café. Ahí en el mostrador yo estuve viendo que, bueno, hay bastantes productos artesanales, digamos, de la región. Y hay un dulce de leche que es con café. Hay otro dulce de leche con avellanas, dulce de leche con no sé qué y uno con café. Es el que tiene ahí abajo en la base. ¿Está bueno? Muy bueno. Me está tentando llevarme una latita de dulce, ¿eh? Bueno, vamos ahora a atacarle al pan de queijo. Sí, el helado impresionante, pero a ver esto. Uy, qué fresquito. Qué fresquito. Uy, qué bien huele. Huele a queso fuerte, ¿eh? Está muy fresquito. Qué bueno. Llevamos probado un montón de pavo de queijo por todo Sí. el país. Pan de queijo y coxinha somos expertos. Está muy bueno. ¿Y eso qué será? ¿Mermelada? No sé. Sí, ¿no? ¿Mermelada de qué? Goyaba será. Mandioca, guayaba. No, mandioca no. Guayaba. Goyaba. Sí, creo que sí. Muy rico, pruébalo. Me sentó de lujo la merienda comida. La verdad es que todo estaba bueno y el café muy rico, se notaba bueno, me encantó. Pero el helado era una explosión. Imagínense, helado de queso, que ya el queso de Minas es una locura, combinado con dulce de leche de café. Los dos, me encantó. Y almendras. Y almendras. O sea, estaba increíble, ese helado fue de lo mejor que probé. Está muy bueno. Muy bueno. Así que vamos a continuar un poquitito, dale. Estamos en la Plaza Tiradentes, que es como la plaza central aquí de Ouro Preto, y vamos a aprovechar para contaros un poquito la historia de este lugar, ¿no? Resulta que en Brasil, como ya sabemos, se explotaba mucho la caña de azúcar. ¿Qué pasa? Que sabían que había oro, pero no sabían exactamente dónde. Hasta que la caña de azúcar empezó a descender y entonces la corona portuguesa dijo: vamos a buscar ese oro porque lo necesitamos, queremos vivir del oro. Entonces empezaron a poner más esfuerzos en buscar el oro y lo encontraron en esta zona de aquí. ¿Qué pasó? Que en cuanto encontraron algo de oro, esto fue un boom, fue la fiebre del oro, empezó a venir gente de todos los estados para trabajar aquí en el oro y a explotarse. Tampoco tenían muchos conocimientos en minería, entonces lo que hacían era traer a esclavos africanos que por historia sabían muchísimo más de minas y de exportar y de explotar todo este tipo de minerales. Entonces empezaron a traer esclavos para esta zona y aparte de eso, con toda la gente que venía de otros estados, esto empezó a crecer muchísimo, toda esta área.
acabamos de entrar al Museo da Inconfidencia. Es completamente gratis entrar, así que muy recomendable, bien, punto. Pero no te dejan grabar dentro, así que tiramos unas fotitos y nada, lo tuvimos que guardar para nosotros. Estuvimos viendo un poquitito, curioseando la historia del lugar y ya está. ¿A la fresca? Buah, la sombrita. Está pegando bastante el sol, 30 y largos. 30 y largo. Se nota, la verdad es que está siendo cansador recorrerla, pero bueno, acreditamos, como dicen acá, que es muy linda. Vamos al siguiente punto. Vamos. A ver si podemos entrar en alguna iglesia. ¿Cómo se llama? Suelen estar fresquitas. Sí. Vamos a la iglesia matriz. ¿Dónde estamos, Sánchez? Pues acabamos en otro museo. Museo Casa dos Contos. De las cuentas, de la contabilidad. Era el edificio donde está cierta la contabilidad, los impuestos del oro. Bueno, cuenta un poquito toda esa historia, ¿no? A ver si nos enteramos de algo. Me encanta este rincón. Sí, ¿no? Sí, es un poco la gracia de este tipo de lugares. Es que, por ejemplo, ahora nosotros íbamos hacia la iglesia matriz, pero mira, de camino paramos en un museo. Ahora estamos por unas callecitas súper lindas. Es como que hay que caminarlas, ¿no? Y ir encontrando los huecos. Exacto, sin centrarte en nada en concreto, ¿no? Sí. Vas disfrutando de cada cuadra tiene su encanto, tiene su edificio, su casita que tiene un color que te llama la atención, Sí. Una estructura vieja que tiene autenticidad del lugar, no sé. Estás Y disfrutando del ambiente. Eso, sí. Ahora salimos del Museo dos Contos, que había un chico súper majo dentro, la verdad, que Muy nos agradable. explicó un montón de cosas. Hace diferencia cuando un chico como este le gusta lo que hace Sí. y le pone ganas, porque una cosa es estar dedicado a una sala y estar cuidándola, otra es que se ofreció y nos venía acompañando, recorrimos la sala con él y nos contó un montón de cosas. Sí. Le gusta su trabajo y lo hace muy bien, Un encanto de chico. muy agradable. Nos explicó todo el proceso de las monedas, que era en la sala en la que estaba él, toda la evolución de las distintas monedas brasileñas, que aprendimos, por ejemplo, que el real es del 94, o sea, es de hace muy poquito. Muy jovencito. Sí, y antes que el real hubo varias, estaban cruceiros, cruzados, al parecer cada pocos años iban cambiando por el tema de la inflación, entonces hubo muchos cambios. Sí. Pero todo tiene sentido en los billetes y en las monedas, ¿verdad? Sí, hay muchos códigos, muchas cositas que, bueno, están, digamos, intencionadas. Un detalle más estético, pero bueno, muy interesante, es que el real, a diferencia con otras monedas como en Europa o en otros países, que va cambiando de acorde el billete, es una cara nueva. Aquí el real, si te fijas, tiene la misma cara en todos los billetes, Sí. en una de las caras. La otra varía,
pero es la misma cara, con unos laureles y unos ojos muy en blanco. Y bueno, dice que mucha gente le pregunta intrigado, ¿qué es esa cara? ¿Quién es? Resulta que es Marianne. Es francés el origen de esa cara. Y que resulta que es la misma cara que tiene en la Estatua de la Libertad. Sí, sí. ¿Cómo te quedas? Mira, Ángel, acá ya no se la juegan, ¿eh? Te ponen un cartel clarito que los coches de tanta pendiente resbalan, ¿eh? Esto es lo que nos pasó en Puerto Seguro, pero al revés, subiendo. Nos empezó a patinar la tracción delantera y no subíamos, echamos para atrás. ¿Qué cuestas, Mira. Imagínate. Pero ahí yo veo un coche. No sé cómo entró. Pero imagínate conducir con este tipo de pendientes, ¿eh? Es una locura. Pero bueno, queda bonita y vistosa para visitarla a pie. Bueno, muy bonita, la verdad es que es espectacular por dentro, impresiona mucho, sobre todo ahora en contexto, ¿no? Habiendo estado en una mina y habiendo escuchado toda la explicación del guía de esta mañana de cuánto esfuerzo conlleva sacar un chiquitito de oro, ¿no? Que decía que se tenían que ir con el chiquitito de oro. Claro, porque ¿cuántos saquitos de esos chiquititos habrá ahí? O sea, Sí. tiene que haber muchísimos. Y les costaba muchísimo llenar el buche, literal. Sí, O sea, la expresión llenar el buche, al saquito le llamaban buche. Entonces, cuando llenas el buche era cuando comías, porque si estaba por la mitad te daban la mitad de la ración. Entonces, la expresión de llenar el buche como de comer viene precisamente de ahí. viene de ahí, de la minería. Me encantan este tipo de conexiones. De cómo ¿no? las frases de hoy en día tienen Sí. su origen. Todo Sí. tiene su conexión. Es espectacular, sí. Bueno, básicamente, imagínense, extrapolen las paredes estas de oro, ¿cuántos buches? Y todo el oro que se llevaron a Europa, todas estas iglesias de allá. ¡Ah! Por cierto, ¿se dieron cuenta? Ya enfoqué unos cuantos, vi como 5 o 6 escarabajos en el día. Qué curioso. Sí, en ningún otro lugar de Brasil, no es que sea algo típico de Brasil. Aquí, de repente, nos encontramos un montón de escarabajos de los antiguos, de como la película de Cupido motorizado. ¿Será que son chiquititos y se meten mejor? Ah, más manejables acá, ¿no? En las callejuelas. No sé. Pero son súper lindos. Iglesia de Nuestra Señora de los Rosarios. Para mí es igualita a la Peregrina. A ver los gallegos que me digan en comentarios si se parece o no se parece. Es parecida, ¿eh? Es igual. Es muy bonita, así, con la fachada redonda, ¿no? Claro, por eso, por la forma así circular, ¿no? Es muy característica de la Peregrina. Sí, se parece un poquito, es muy linda. Es peculiar que sea redondeada. La verdad es que hay muchísimas iglesias en este lugar, en Ouro Preto. Vale la pena, lo que decíamos antes, venir, echar a caminar, cuidadito con las cuestas, eso sí, porque es todo así, pero echar a caminar y entretenerse así con lo que vaya apareciendo.
Bueno, y aquí estamos, hemos llegado al punto de partida donde comenzamos el paseo del día de hoy en la iglesia de San Francisco de Paula. Que tiene unas vistas, la verdad, bastante chulas. Muy linda, se está poniendo el atardecer por la izquierda, tenemos ahí la basílica detrás a la derecha de Ange, espectacular. Y nada, estamos terminando un día muy bonito, nos gustó mucho conocer esta ciudad, es muy recomendable. Ahora entendemos la fama que tiene, porque la verdad es que vale la pena venir hasta aquí, conocerla. Yo creo que da para varios días, tiene un montón de cosas para hacer. Nos hablaban incluso de una cachoeira que hay aquí a 5 kilómetros, también muy linda para bañarse. Sí. Bueno, y en realidad todo lo que viene siendo el circuito real, ¿no? El famoso circuito real, Estrada Real, que comunica desde Diamantina aquí hasta Ouro Preto con todas esas ciudades coloniales por las que pasaba la ruta de los minerales, ¿no? De las piedras preciosas, claro. Desde el diamante de Diamantina hasta todo el oro que aquí sacaban y de aquí que iban hasta Paraty, puerto de salida hacia Portugal. Así que estaría bueno pasar muchos días y hacer todo ese circuito. Pero nosotros tuvimos este tiempo y nos adaptamos a lo que tenemos y lo disfrutamos. Estuvo muy bien el día de hoy. Sí. Así que este ha sido nuestro último paseo, la última ciudad que visitamos en nuestra etapa por Brasil. Sí. Estamos súper felices con todo lo que conocimos. Han sido casi 6 meses de experiencias brutales, de una naturaleza única. La verdad es que es espectacular la naturaleza que tiene Brasil, la cultura, las ciudades, gente muy amable que nos fuimos cruzando. Ha sido un viaje súper variado, con un montón de cosas. Cada punto de Brasil no tiene nada que ver con el anterior, o sea, te sorprenden con cosas completamente distintas. Se nota la inmensidad del país, la variedad de culturas y es una riqueza, la verdad, y una oportunidad increíble el haber recorrido durante casi 6 meses Brasil. Pero bueno, nos han quedado muchas cosas en el tintero. Ahora nos vamos de camino hacia Argentina. Ya mañana salimos ya directos. Ya no vamos a hacer más paradas. No nos da tiempo. Pararíamos en 100.000 lugares más, pero no nos da tiempo. Así que mañana mismo partimos hacia la frontera. Tenemos unas cuantas horas de ruta que esperemos que nos acompañes. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Chao. Chao.